la pantalla es una serie de capítulos de datos con relación a enlaces satelitales y sobre todo tomando en cuenta satélites geosíncronos. Se llaman geosíncronos porque, bueno, están entre 38.000 a 40.000 kilómetros de la Tierra y girando a la misma velocidad, orbitando a la misma velocidad de la Tierra, lo que implica un área satelital, un área de una huella satelital constante, es decir, están siempre fijos sobre una misma área de la superficie terrestre. Bueno, eh, como verán, tenemos una pequeña introducción donde vamos a ver algunos conceptos muy básicos. Estableceremos después algunos modelos de señal satelital, donde vamos a ver qué tipo de eh, órbitas se plantean a nivel de corporaciones satelitales. Eh, Obviamente, en nuestro país, la Agencia Boliviana Espacial controla únicamente nuestro satélite Tupac Katari en cuanto a su permanencia en órbita y en cuanto también a su proyección de señal sobre Bolivia, trabajando o emitiendo, o emitiendo señal en banda C, banda Ka y banda KU. Veremos todo esto acá, el modelo de señal satelital. En el enlace y potencia de transmisión, simplemente observaremos expresiones algebraicas, ecuaciones que nos permiten establecer eh, cierto valor, cierto entorno en la cobertura de una señal, trabajando siempre tanto en una estación terrena transmisora como en una estación terrena receptora, además del comportamiento de los transponders satelitales, ya en este caso de varios satélites, no solamente vamos a tocar el Tupac Katari. La potencia radiada que ustedes pueden ver acá tiene un ejercicio un tanto, un segundito por favor, en la potencia radiada les decía, tiene un ejercicio un tanto dedicado a obtener la potencia de señal útil. Y también trabajamos aquí sobre las condiciones de propagación de una señal en el espacio radioeléctrico. No está de más ver algunos parámetros, como ser temperatura de ruido equivalente. En- Estamos acá, donde vamos a observar algunas variables y algún comportamiento de satélite en realidad al ruido que puede percibir y que obviamente interfiere o en algunos casos minimiza una señal dirigida a tierra. En cuanto a densidad de ruido, veremos algunos conceptos ya un poquito más avanzados que permitirán dar una idea concreta de qué tipo de interferencias se presentan a lo largo de una señal que sube al satélite geosíncrono a una distancia promedio de 38.000 kilómetros y otros 38.000 kilómetros de retorno del satélite a Tierra. Habrá algunos gráficos de transferencia de datos que estaremos observando y lo más importante, las ecuaciones de enlace. Aquí veremos de qué manera podemos obtener valores. En realidad son varios, tanto de subida como de bajada, tanto de frecuencia de subida como de frecuencia de bajada, que nos permitan establecer algunas condiciones de funcionamiento. Bien, esto es todo lo que vamos a ver eh, en estas dos primeras clases de teoría, hoy viernes y el día lunes. Y posteriormente ya pasaremos a ver exclusivamente la parte de elaboración
de un trabajo práctico relacionado a la cobertura mediante una estación terrena doméstica eh, provista de, bueno, de todos los elementos que puedan darse para su funcionamiento en cada uno de los domicilios de ustedes. Es decir, van a tener como trabajo práctico la elaboración, el diseño de una estación terrena domiciliaria con el Tupac Katari. ¿Ok? Bueno, ese es todo el panorama que nos espera y comenzamos la clase entonces de inmediato. Muy bien. En sus apuntes de clase, en sus apuntes de clase, únicamente consideren colocar, por favor, consideren colocar comunicaciones satelitales y la parte de introducción. Un segundito. Muy bien. Empecemos entonces con algunos conceptos sobre patrones orbitales. Es muy sencillo de comprender que los patrones orbitales están dirigidos hacia qué tipo de órbitas cumplen los satélites y están prácticamente determinadas los patrones orbitales, las órbitas satelitales, que es lo mismo, por la distancia que tienen hacia Tierra. Entonces hay tres tipos de satélites, aquellos de baja altitud, de media altitud y también de alta altitud, como pueden apreciar en la diapositiva. Vamos a utilizar en algunos casos millas para determinar que la baja altitud de los satélites en la figura A, acá, entre 300 y 300 millas. Entonces, para pasar a kilómetros vamos a multiplicar por 1,6 de manera tal de tener una concepción de distancia adecuada. Los de media altitud también se denominan de órbita elíptica, como pueden ver en el inciso B. Hay un punto en el que están muy cerca de la superficie terrestre y hay otro en el que están alejados. En el inciso C se trata de satélites de órbita geoestacionaria o órbita también denominada geosíncrona, que trabajan a distintas distancias, ¿no? Los de media altitud a 6.000, 12.000 millas y los de órbita geosíncrona de 19.000 a 25.000 millas. La conversión por 1,6 en kilómetros. ¿Qué características tienen? ¿Qué características tienen cada uno de estos tipos de órbitas? Los satélites que están en órbita baja también se denominan como órbitas, como satélites. Permítanme anotar un segundito para ustedes. Estos satélites también se denominan satélites LEO o de baja altitud. También se denominan satélites de media altitud u órbita elíptica como satélites NEO. Y también los geosíncronos o geoestacionarios, que son los mismos, tienen una nominación de geo. Entonces, estas son las siglas con las que se conocen a los satélites orbitando la Tierra también bajo estos nombres. Voy a ir a una característica y una variable muy importante. Los satélites LEO, los más cercanos a la Tierra, deben circular, deben orbitar la Tierra a una velocidad muy grande para evitar que la fuerza de atracción gravitatoria
los atraiga hacia la superficie terrestre y entrando a la atmósfera terrestre empiece el proceso de desintegración, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar ese contacto, lo que se hace normalmente es proveer a estos satélites de una alta velocidad. Eh, en cambio, en los satélites de media altitud, como ustedes pueden apreciar en la figura, acá en la figura, estos satélites tienen de alguna forma una cobertura bastante singular. Pues fíjense que a diferencia de los satélites Leo, tienen puntos de acercamiento y puntos de alejamiento de la superficie terrestre. Eh, Sin embargo, la velocidad a la cual circulan u orbitan ya es una velocidad un poco menor, de manera tal de que el proceso de la fuerza de atracción gravitatoria, que recordarán es igual a la constante gravitatoria, por el producto de las masas tanto de la Tierra como del satélite, dividido sobre la distancia al cuadrado. Esta fuerza de atracción gravitatoria es menor y permite que el satélite se acerque y se aleje de la Tierra bajo cierto tipo de condición. Por último, los satélites geosíncronos manejan una disposición, acá está, en el inciso C, primero de una distancia bastante alta, son 38.000, 40.000 kilómetros de la superficie terrestre. Su característica es que giran a la misma velocidad de la Tierra, como pueden apreciar en el dibujo. La Tierra tiene un sentido de rotación sobre su eje en sentido de indicado acá en la flecha, y los satélites están orbitando en la misma dirección, pero a la misma velocidad. Este cono que ustedes ven, o estos conos que ven sobre la superficie terrestre, equivale al área o huella satelital, es decir, donde el satélite tiene interacción. Envía y recibe señales en esta zona. Envía y recibe señales en esta zona. Eh, el eje terrestre, el eje terrestre tiene una característica bastante peculiar. No es de norte a sur en esta forma, tal como podríamos pensarlo, sino se encuentra inclinado. Voy a hacerlo con un color verde. Se encuentra inclinado con relación al centro de la Tierra con un ángulo o en un ángulo de 23 grados. Es decir, durante el proceso de formación, la Tierra tenía un alineamiento entre el polo sur y el polo norte característico, pero resulta que a través del transcurso del tiempo, el eje terrestre sufrió una desviación producto de varias condiciones, de varias circunstancias que permitieron entonces este desplazamiento. Un solo grado, un solo grado actualmente de desviación del eje terrestre provocaría tremendos desastres, desde terremotos a gran escala, desde movimientos de placas tectónicas de alta magnitud, hasta la aparición de tsunamis que prácticamente eh, eliminarían una buena parte afectarían una buena parte de la Tierra, eliminando pues muchísimas personas, muchísima gente. Muy bien, entonces la rotación que tenemos o que hablábamos está sobre este eje desplazado o desfasado en este ángulo de 23 grados, estos 23 grados. Por lo tanto, el desplazamiento terrestre sigue
en este sentido. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya conocemos en esta diapositiva los patrones orbitales o las órbitas del satélite. Sabemos que los satélites LEO están entre 100 y 300 millas, los MEO entre 6.000 y 12.000 millas, y los GEO entre 19.000 y 25.000 millas. Pasamos a kilómetros todas estas distancias utilizando una multiplicación por 1.6 en kilómetros. Perfecto. Entonces vamos a eliminar esta información y vamos a pasar a lo siguiente. Hace un momento les hablaba de órbita de satélites elípticos, una órbita elíptica, y las características son las de perigeo y las de apogeo. En un satélite geosíncrono que tiene una órbita como la que ven en la figura, una órbita elíptica, el perigeo es una distancia mínima de acercamiento a la superficie terrestre de 1.000 kilómetros y un apogeo de 40.000 kilómetros, es decir, están orbitando a la distancia más corta y a la distancia más lejana de la Tierra. Esta órbita corresponde a un satélite, Mornia, soviético, y corresponde prácticamente a satélites de observación. La nominación con la que se conoce a los satélites geosíncronos o geoestacionarios también son de seguimiento, de observación, de monitoreo, perfectamente en la cobertura satelital, en la huella satelital, en el área que barren sobre la superficie terrestre, tienen una resolución actual de una resolución de 1/10. Quiere decir que tienen una característica de visión, de visibilidad de la superficie terrestre de 1 metro cuadrado. Prácticamente es una imagen muy cercana y cada vez mejorada por los sensores que manejan los satélites, tanto de día como de noche. Bien, por otro lado, podemos ver en esta pequeña tablita algunas condiciones de operación del sistema o de corporaciones satelitales. Tenemos la opción de trabajar en el satélite Tupac-Katari, con banda C, banda Ka y banda KU. La banda KU y la banda X. Pero en el satélite geosíncrono vamos a tomar estas dos bandas y fíjense, están comprendidas entre 3 y 4 a 6.425 GHz. Banda KU está más arriba, entre 10.95 a 14.5 GHz. Y la banda X, más cercana a 1, prácticamente entre 7.25 a 8.4 GHz. Bueno, tienen diferentes funciones los satélites en cuanto a su ubicación o a su distancia sobre la superficie terrestre. Me refiero a los satélites LEO, MEO y GEO. Vamos a ver algunas de ellas en esta tabla. Por ejemplo, tenemos acá la opción de trabajar con ciertos operadores. Los operadores son los dueños de las corporaciones satelitales. Estas corporaciones, Westor, Intelsat, SBS, Satcom, ANIC y otras, tienen sus satélites orbitando la Tierra bajo diferentes acciones o líneas de acción. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, solamente opera el Westor en banda C, Intelsat 5 en banda C-KU, SBS en KU, el Satcom en UHF-I banda X y ANIC-D en banda C y KU. Si aquí pusiéramos nuestro satélite Tupac-Katari,
tendríamos que poner que las bandas de frecuencia que utilizan es banda C, banda K y banda KU. ¿Está bien? Pueden anotarlo en sus apuntes de clase, que los rangos de frecuencia en que opera el Tupac Atari TK-SAT1 están comprendidas en la banda C, banda K y banda KU. Muy bien. Vieron ustedes, o hablamos hace un momento, de la huella satelital. Entonces, esa huella satelital es un cono cuya base cubre una cierta superficie terrestre. Eh, Podemos mencionar que este cono tiene una nominación dependiente de la potencia de la señal con la cual está trabajando el satélite. En líneas generales, la cobertura puede ser global, zonal o punto. ¿Qué significa que sea global? Que por lo menos cubra un tercio del planeta. Un tercio del planeta. Zonal que cubra, por ejemplo, una parte grande de uno de los hemisferios norte o hemisferio sur. Prácticamente un país. Está casi dirigido a la cobertura de un país. Y punto, una cobertura de punto significa aquella cobertura en la cual se está enfocando un área reducida, un área pequeña como ser una ciudad. Como ven, todos los satélites tienen eh, diferentes, vamos a poner así, diferentes acciones, tanto de cono, tanto global, y aquí está ubicados para Canadá y norte de Estados Unidos la opción o línea de acción de la MIG-D. Perfecto. Hablemos de los transponders satelitales. Cuando mencionamos un diagrama de comunicaciones satelitales, voy a dibujarles aquí un diagramita muy hecho a mano. Miren, esta es la superficie terrestre. Está la superficie terrestre. Por acá tenemos una estación terrena con su reflector parabólico. Acá arriba mantenemos la posición de un satélite geosíncrono, es un satélite geo, por ejemplo, un satélite geo. Y por acá tenemos la estación terrena receptora con su reflector parabólico por acá. Muy bien. Entonces, el reflector está comprendido aquí. El satélite tiene sus antenas también dirigidas tanto a la transmisora, estación terrena transmisora, como también dirigida a la estación terrena receptora. En un momento cualquiera de ellas es transmisora y en otro momento es receptora. ¿No es cierto? Cuando se invierte el sentido del envío de datos. Eh, Al tratarse de una estructura bidireccional, los datos se transmiten en ambas direcciones. En ambas direcciones. Con algunos datos y algunas características. Tenemos, por ejemplo, una frecuencia de subida, que la vamos a llamar frecuencia de uplink, y una frecuencia de bajada que se denomina frecuencia, ahí está, de downlink, de bajada. Ahí está. Bien, esta es una estructura básica. El satélite comprende en su estructura de hardware tarjetas
que se denominan transponders. Estas tarjetas almacenan la información emitida desde tierra, la procesan y la dirigen hacia el lugar correspondiente a nivel mundial, donde debe ir en el planeta esa información. Se supone que un transponder es un almacenador de datos en los cuales se encuentra la información que debe ser procesada y a la vez transmitida. El transponder satelital también tiene una función, y esa función es la conversión de la frecuencia de la señal eh, en 2 GHz para su bajada a tierra. Es decir, en banda C, por ejemplo, una comunicación se establece de subida en 6 GHz y de bajada en 2 GHz. Está siempre ahí la diferencia de 2 GHz. Perfecto. Pasemos a ver el ancho de banda. Los transponders tienen un ancho de banda determinado y, por ejemplo, cada uno de estos satélites que está aquí en el encabezamiento tienen transponders de 36, 37 MHz, 43, 36 MHz. Entonces, como almacenadores, trabajan de datos, de información, trabajan en estos rangos de frecuencia. EIRP significa la potencia irradiada isotrópica efectiva. Repito, EIRP significa potencia efectiva, isotrópica efectiva radiada. Potencia isotrópica efectiva radiada. Bueno, este valor de potencia es muy importante conocer en una estación transmisora, debido a que, bueno, acá, debido a que su característica principal se constituye en enviar al medio inalámbrico, o sea, al medio de atmósfera terrestre y luego al espacio exterior, un valor de potencia, pero descontando algunas pérdidas hacia el lado del transmisor y alguna mención de ganancia del reflector, cuya diferencia en dBs va a ser la potencia efectiva irradiada efectiva que se estuviese emitiendo hacia el satélite. Eso lo vamos a ver con algunas expresiones algebraicas, ¿verdad? Muy bien, entonces, EIRP significa potencia isotrópica efectiva irradiada. Bien, ahí hay algunos valores que están dados en dB watts, dB por vatio, acá, para distintos satélites o tipos de satélites de estas corporaciones satelitales. En cuanto al acceso múltiple, tenemos que hablar de tipos de modulación, de tipos de multiplexación. Esta multiplexación está dada, por ejemplo, para los satélites ANIC-T, está dada por multiplexación por división de frecuencia, lo mismo que para esta otra corporación, Philips-Satcom. Acá tenemos multiplicación por división de tiempo, por acá manejaríamos multiplexación por división de frecuencia nuevamente, más multiplexación por división de tiempo para los satélites dentro de las corporaciones Western. En realidad, ustedes ven que el acceso múltiple que habíamos visto a nivel de procedimientos de multiplexación, pues trabajan dentro de estas áreas. Por supuesto que también tenemos CDM y SDM, o sea, multiplexación por división de código y multiplexación por división de espacio, también comprendido. En cuanto al proceso de modulación digital, acabamos de ver los tipos de modulación digital. Pues vean ustedes acá
que podemos trabajar con QPSK. Voy a ir marcando de a poquito. Podemos trabajar con QPSK, también con frecuencia, modulación de frecuencia, que es analógica, pero este tiene su efecto válido en las transmisiones satelitales. Tenemos QPSK, QPSK. Tenemos también multiplexación por división de frecuencias, tenemos tipo de modulación de frecuencia por acá. Por aquí tenemos nuevamente QPSK y por acá manejamos nuevamente procesos de multiplexación en estación de frecuencia modulada. En cuanto a nidos, tenemos una serie de em, procesos de modulación en los cuales se puede apreciar nuevamente frecuencia modulada. Muy bien. Finalmente, ¿qué servicios prestan los satélites de órbita baja, de órbita media y de órbita geosíncrona? Los satélites de órbita baja, o sea, los que están muy cercanos a la superficie terrestre, se encargan de establecer condiciones de monitoreo y también de telecomunicaciones. Los satélites MEO, a una distancia más alejada sobre la superficie terrestre, manejan sistemas de comunicaciones y también de una visión, un detalle visional de seguimiento y monitoreo de fenómenos sobre la superficie terrestre. Básicamente, en realidad, los satélites geosíncronos, los más alejados, tienen la cobertura en una sola parte de la superficie terrestre, siguiendo lineamientos de observación, de monitoreo, de seguimiento, por ejemplo, de catástrofes en los cuales intervienen tsunamis, incendios, inundaciones, etcétera, etcétera. La calidad de una señal percibida desde un satélite tiene o tiende a ser cada vez mejor y se emite bajo el término de resolución. Cuanto más cercana sea la resolución a uno, entonces tenemos una mejor visibilidad del fenómeno que le estamos monitoreando sobre la superficie terrestre. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos servicios. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, manejamos, manejamos eh, televisión satelital, manejamos televisión digital. Acá en la corporación Lily Satcom, el uso es prácticamente militar, confidencial. Y acá en la configuración de la corporación ANICDE, utilizamos servicios de frecuencia modulada, como también de televisión digital. Muy bien, estas son algunas de las utilidades y aplicaciones en los sistemas de comunicaciones actuales. Perfecto. Vamos a entonces pasar a ver otra serie de acciones. Ujú. Bien, las órbitas, voy a dejar este dibujito aquí arriba por alguna razón posterior, ¿ok? Las órbitas satelitales, entonces, que estamos viendo hasta ahora, tienen una configuración muy importante. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver con esto.
Tenemos la línea del Ecuador, estoy marcando en rojo. Tenemos nominada el meridiano de Greenwich, lo vamos a poner por acá. En cuanto a la línea del Ecuador, y nos separa, eh, aquí estaría el centro de la Tierra, aquí, y la línea del Ecuador nos separa datos de la latitud norte y datos de la latitud sur. O sea, controla el hemisferio norte, el hemisferio sur, a través de la línea del Ecuador que, bueno, cubre toda esta parte que estoy marcando con línea segmentada. Ahí está. En cuanto al meridiano de Greenwich, este meridiano separa la longitud oeste, de este lado, longitud oeste, y por este otro lado, la longitud este. Entonces, cualquier punto de la Tierra puede estar determinado por sus coordenadas de latitud y longitud. Bien. El movimiento de los satélites en cuanto a una órbita ecuatorial percibe un plano de desplazamiento eh, similar al de un disco, una plataforma ecuatorial de estas características. Eh, Existen rotaciones elípticas, como también pueden ver, estas participaciones son delineadas en función de características con las que cada país se enfrenta en cuanto a qué tipo de datos son los que necesitan y bajo qué órbitas son las que se van a determinar. Por ejemplo, Noruega, cerca al Polo Norte, utilizará una órbita polar, no una órbita ecuatorial, o sea, una órbita en la cual le permita transmitir y recibir información sobre determinados fenómenos que suceden en el Polo Norte y en el Polo Sur. No es muy común, no es muy común establecer algún tipo de mención. Este es el Polo Norte, y por acá abajo tenemos el Polo Sur. Decía, no es normal establecer características exactas en cuanto a la distancia orbital de los satélites geosíncronos. En una visita que hice hacia la estación de La Guardia, que realiza el respaldo y el seguimiento del Tupac Katari con relación a Machuma en La Paz, eh, imagínense ustedes que el satélite tiene un área de cobertura de un cubo de 70 kilómetros de arista. 70 kilómetros en los cuales, en ese cubo de esas dimensiones, tanto de altura, ancho y lado, en los cuales el satélite Tupac Katari puede desplazarse sin ningún problema. Eh, Me refiero a que no estamos hablando de que se está saliendo de su órbita, sino que mantiene una limitante de un cubo de 70 kilómetros de arista. Bueno, en esa oportunidad pude observar cómo ingenieros ubicados en la estación de La Guardia eh, corregían un eventual desplazamiento del Tupac Katari fuera de estos límites, utilizando los motores que tiene a bordo para centrarlos nuevamente en una posición eh, permitida y no peligrosa de salida de estas dimensiones, ¿no? De un cubo de 70 kilómetros de arista. Bien, esto en cuanto a algunas consideraciones. ¿Dónde está ubicada Bolivia? Bolivia está ubicada en las siguientes coordenadas.
16 grados de latitud sur y 66 grados de longitud oeste. Entonces estamos ubicados aproximadamente por acá, por acá. Ahí está. Bueno, me refiero a que hay una variación de minutos con relación a los diferentes departamentos que conforman nuestro país. Muy bien. Sáquense una imagen por favor, una captura de estos patrones, de manera tal de tener ya una idea clara de dónde se encuentran y qué es lo que vamos a hacer. Perfecto. Vamos a poner esto. Ahí está, creo que más. Esto. Vamos a ver ahora algo muy importante. Dentro de la, la práctica que van a realizar, se encuentra determinada por lo que se denomina ángulos de vista. Los ángulos de vista, como pueden ver acá en la diapositiva, se trata del ángulo de azimut y ángulo de elevación en un satélite. Es decir, ustedes en una práctica van a desarrollar el cálculo de ángulos de vista. ¿Cuáles son esos ángulos de vista? Corresponden al ángulo de elevación y al ángulo de azimut. Claro, en cuanto a una explicación tácita, podemos mencionar, déjame cambiar un poquito este color, ahí está. Podemos mencionar que estos ángulos de vista, de azimut y elevación, vamos a asignarlos, es decir, vamos a darles una variable donde el ángulo de elevación lo vamos a denominar, este ángulo de elevación lo vamos a denominar alfa. Y el ángulo de azimut lo vamos a denominar beta. Simplemente para que sepamos de qué tipo de ángulo estamos hablando. ¿Está? Perfecto. Vámonos a observar esta figura. En esta figura tenemos un satélite, aquí está el SATCOM. Tranquilamente podemos hablar de un satélite nuestro, del Tupac Katari, pero aquí vamos a determinar cuál es el azimut y cuál es el ángulo de elevación. Entonces, vamos a denotar con rojo. El ángulo de elevación va a estar trazando una perpendicular del satélite a la superficie terrestre y una dirección desde el reflector parabólico, desde la estación terrestre, acá, hacia el satélite, y otra desde la misma estación en la dirección de intersección de esta bajada sobre la superficie terrestre. Este es el ángulo de elevación, este de acá. Como hemos dicho, lo hemos denominado alfa. Ese es el ángulo de elevación. El ángulo de azimut está determinado por su ubicación con relación al norte geográfico. Entonces verán ustedes que el azimut puede referirse a 0 grados o a 180 grados. Lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con un ángulo que esté comprendido hacia el norte geográfico, este de acá es nuestro ángulo de azimut, pero con relación al norte geográfico, con relación al
valor que tengamos que adoptar de azimut como una relación de la longitud y la distancia correspondiente, el ángulo correspondiente al norte geográfico terrestre. Existen dos formas, y eso lo vamos a ver acá. Existen dos formas de calcular el azimut. El de elevación prácticamente es el más sencillo de entender, pero el de azimut aquí lo vamos a ver desde, tomando una vista desde un escenario superior, desde arriba, hacia el satélite. Aquí está la antena, ¿sí? Aquí está el norte. Este es el norte geográfico que hablábamos. El azimut se mide tanto con relación a 0 grados como con relación a 180 grados. Entonces, partiendo del norte, de la ubicación del norte, hasta, en este caso sería esta línea directa que une la estación con el punto de intersección vertical del satélite, vamos a estar hablando de un azimut referido a 0 grados, que es este. Pero si solamente tomamos acá un azimut referido a 180 grados, entonces solamente hablaremos de esta distancia, este ángulo, la posición, desde la posición del norte geográfico hacia la línea que intersecta en la vertical del satélite con la trazada desde la estación terrestre. Estos son los dos tipos de azimut, a 0 y a 180 grados. Bien. Por otro lado, también podemos hacer una pequeña mención al ángulo de elevación. Se ve bastante sencillo, que es este ángulo alfa que tenemos acá, donde ángulos alfa por debajo de 5 grados ya generan una señal muy distorsionada, ya generan una señal muy afectada por la distancia, una señal en la cual se encuentran cargados una serie de variables interferentes y sobre todo de atenuación. Me refiero a ángulos, en un ángulo de elevación menores a 5 grados, menores o iguales a 5 grados. Esta Veamos chica tiene el trabajo. ahora una vista lateral de nuestra estación terrestre. Aquí está la antena, el satélite está acá, este es el ángulo de elevación que corresponde a este ángulo que está acá, de manera tal que fácilmente podemos obtener la ubicación, ángulo de elevación en un satélite tomado del ejemplo geosíncrono que nos permita movernos de esta manera. Muy bien, muy bien. Entonces, de esta diapositiva hemos aprendido las siguientes situaciones. Primero, ¿qué es el ángulo de elevación? Segundo, ¿a qué se llama ángulo de azimut? ¿Qué valor de ángulo de elevación es crítico? 5 grados. ¿Cómo se calcula el ángulo de azimut? Es el ángulo correspondiente a la diferencia desde o tomando en cuenta el norte geográfico y desde la línea de intersección entre la estación terrena y el satélite, esta línea. Y por otra parte tenemos también la interpretación, ya sea desde un punto de vista de planta, o sea, desde arriba y desde otro punto de vista de un corte transversal, tanto del ángulo de azimut como del ángulo de elevación. Perfecto. Entonces, vamos a ver alguna otra cosa. Ya después de la siguiente diapositiva voy a hacer algunas preguntas, así que vayan chequeando sus apuntes de clase. ¿Eh? Muy bien. Establezcamos entonces algunas características. Las clases anteriores
varias de las clases anteriores les mencionaba de que a mayor frecuencia, mayor atenuación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes en las gráficas siguientes. Aquí tenemos, voy a cambiar este color acá. Aquí tenemos tres curvas donde hay diferentes factores interferentes, como ser absorción atmosférica, neblina gruesa y lluvia pesada. Tres curvas. Están trabajando en una banda C de 4 a 6 GHz. Eso es. En el eje de las abscisas tenemos ángulos de elevación. Ángulos de elevación. 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Puede llegar prácticamente hasta 90. En el eje de las ordenadas tenemos las pérdidas de potencia en porcentaje. A 5 grados tenemos esta pérdida equivalente aproximadamente a 2% de pérdida, etcétera, etcétera. Pero depende del tipo de absorción que tenemos, absorción atmosférica. Aquí hay un problema con la neblina, que está gruesa, y aquí otro problema de lluvia pesada. Bajo estas condiciones, entonces, estas tres curvas operan utilizando las pérdidas que están acá en porcentaje, pero esta vez en dBs. Pérdidas en dBs. Y para banda C. La banda de 6 a 4 GHz es banda C. De igual manera, podemos considerar la acción que se puede prever cuando nosotros tenemos una frecuencia superior. Esta vez vamos a pasar de 6 a 4, de 4 a 6 GHz en banda C, vamos a pasar de 12 a 14 en banda KU. Entonces, si nosotros pasamos a una frecuencia mayor, sabemos de que vamos a tener mayores pérdidas de potencia, tanto en porcentaje como en dBs. Verificamos. Vamos a trazar una línea. Bueno, antes, tenemos tres escenarios que son equivalentes a los anteriores, ¿no es cierto? Absorción atmosférica, absorción por neblina gruesa y absorción por lluvia pesada. Entonces, fíjense que aquí mantenemos los ángulos en el eje de las abscisas, el ángulo de elevación, y en el de ordenadas tenemos las pérdidas de potencia de la señal en porcentaje. Ahí está. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea desde 20 dBs para arriba y vamos a ver qué sucede acá en 20 dBs también para arriba. Es decir, estoy trabajando en dos escenarios donde la frecuencia es menor y en el otro es mayor. Frecuencia menor, frecuencia mayor. Vamos a considerar la lluvia pesada. La lluvia pesada. Entonces, en la lluvia pesada, en el punto de intersección con la curva respectiva, nosotros leemos una pérdida de aproximadamente el 21% o 22%. ¿No es cierto? Ahora hacemos lo mismo acá. En la intersección con la curva de absorción de lluvia pesada, queremos saber qué tipo de o qué valor de pérdida de potencia tenemos. 80%. Lo que quiere decir que a mayor, queda demostrado así, a mayor frecuencia, mayor pérdida. Queremos establecer cuánto tenemos a nivel de pérdida en dBs. Nos dirigimos hacia el otro extremo, donde tenemos
el eje de ordenadas en dB, la pérdida de potencia en dB. Aquí es de un dB, y acá las pérdidas son del orden de 0,5, 0,6, 0,7 dB, 0,8 dB. Muy bien, entonces de esta manera hemos visto en esta diapositiva cómo la atenuación de la señal emitida desde Tierra tiene pérdidas debido a la absorción atmosférica, esto dentro de la capa atmosférica, ¿no? Por supuesto. ¿Está? Perfecto. Entonces, sáquense una imagen, por favor, una imagen, y establezcan ya una relación directa entre aumento de frecuencia, incremento de pérdida, en porcentaje y en dBs. Este, Franz, buenos días, Franz. ¿Tiene ya la captura de pantalla, Franz? Buen día. Buenos días, doctor. Sí, ya tomé la captura. Perfecto. Es muy importante que analicen esta diapositiva a efectos de que el profesor puede tomarla en cuenta para una evaluación, una pregunta de evaluación presencial. ¿Ah? Bien, vamos a borrar todo esto. Vamos a pasar a otra cosa. En 15 minutos vamos a tener un pequeño break. Entonces, continuaremos viendo todavía algunas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Observen esta tabla universal. Ese es el nombre con el que se conoce y sirve para calcular el ángulo de elevación en grados y el ángulo de azimut en grados. Entiendo que esta tabla la pueden bajar de la red porque también van a realizar ejercicios prácticos sobre esta tabla. El enunciado en forma general sería el de, para determinado satélite, calcular el ángulo de elevación y el ángulo de azimut. Sirve para eso. Voy a explicarles en qué consiste. Es una tabla de 4 entradas. Una entrada en el eje de las abscisas, otra entrada en el eje de las ordenadas, otra entrada en el eje de las abscisas y otra entrada en el eje de las ordenadas. Entonces, hablamos en primer lugar, de un ángulo de elevación, permítanme, que habíamos definido como alfa, y de un ángulo de azimut que habíamos definido como beta, ¿recuerdan? A efectos de trabajar con estos valores. Los datos que vamos a tener, los acá, para el cálculo de ángulo de elevación y azimut, estos datos van a ser em, la la estación terrena. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que tenemos en el campus principal de la UMS, tenemos la estación terrena transmisora. Esta estación terrena transmisora tiene una latitud y una longitud establecida. ¿Está?
vamos a ver de que hablamos de una latitud de 16, aquí lo vamos a poner, una latitud sur, porque estamos por debajo de la línea del Ecuador de 16 grados, 16 grados, y tenemos una longitud, oeste de 66 grados. Ahí está. Entonces, estamos hablando del cálculo de un ángulo de elevación y de un ángulo de azimut con relación al satélite Tupac-Katay. ¿Está? Entonces, este es el dato de la estación terrena. Como vimos, el Tupac-Katay va a tener otra serie de datos. Entonces, vamos a buscarnos acá. Acá vamos a buscarnos el Tupac-Katay, satélite geo simplemente, Tupac-Katay. Su sigla es TK SAT. Perfecto. El satélite Tupac-Katay entonces está orbitando junto con la Tierra a la misma velocidad porque se trata de un satélite geosíncrono y tiene una latitud, una latitud igual a cero porque se encuentra dentro o comprendido en el plano ecuatorial. Es decir, si extendemos la línea del Ecuador en un plano en todas direcciones hacia el espacio exterior, a 40.000 kilómetros, perdón, a 38.000 kilómetros y fracción encontramos el Tupac-Katay. Por eso decimos que la latitud de todos los satélites geosíncronos o geoestacionarios es igual a cero. Lo que varía es la longitud. La longitud del Tupac-Katay está dada en un ángulo de 87.2, perdón, latitud, este, 87.2 grados. ¿Ah? Eh, Esta longitud y esta latitud entonces son los datos que vamos a considerar para calcular con esta información, vamos a calcular cuánto vale el ángulo de elevación alfa y cuánto vale el ángulo de elevación beta correspondiente al Tupac-Katay. Aquí en la parte posterior, donde estoy sentado en este momento, me gustaría indicarles, pero se me van a mover toditos los cables, está orientado los ángulos del Tupac-Katay y sobre todo voy a enviar una imagen en este momento al grupo de algunos datos con los cuales trabajamos antes de hacer el cálculo. Entonces, en el descanso voy a enviar una imagen y ahora voy a explicar cómo calcular el ángulo de elevación y el ángulo de azimut, ángulo de elevación alfa y ángulo de azimut beta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí abajo tenemos un delta L, ¿sí? Entonces, con ese delta L va a ser igual, una diferencia entre la
voy a escribirlo de esta manera, una diferencia entre la longitud en valor absoluto, ¿ya? Entre la longitud del satélite menos la longitud de la estación terrena. ¿Está? Estación terrena. Perfecto. Con eso vamos a calcular delta L. Ahí está. Ese valor lo vamos a ubicar acá entre 0 y 90. ¿Está? Técnicamente voy a ir a sacar la imagen para poderla enviar. Aguarden un segundito, por favor. Bien, ya voy a enviarles la imagen en unos minutitos más. Ya la tengo acá en mi celular. Bien, entonces tenemos esta longitud. En nuestro caso, la longitud del satélite eh, es de 87.2 menos la longitud de la estación terrena, que es 66. ¿Alguien me dice el resultado, por favor? ¿Cuánto sale esta cuentita? 87.2 menos 66 grados. ¿Cuánto sale la cuentita, la diferencia, por favor? Con eso, ese va a ser nuestro valor de delta L. 21.2, doctor. 21.2. 2. Bueno, 21.2. Ok, grados. Este es el valor de delta L. Entonces, ubicamos 21.2 en el valor de delta L en el eje de las abscisas. Este es 20, esto es 25. Entonces, estaríamos más o menos acá. Voy a marcar con un color rojo para que se vea bien. 21.2. Miren, aquí está 20, aquí está 25. Fíjense en las líneas, ¿no? En las líneas verticales. Entonces, 21.2 más o menos está por acá. Ahí está, 21.2. Por este punto voy a subir una perpendicular, ahí está, perfecto. Ahora bien, la latitud de nuestra estación, de nuestro satélite es 0 grados porque se trata de un satélite geosíncrono, pero la latitud de nuestra estación terrena, es de 16 grados.
Entonces busco acá latitud de la estación terrena en el eje derecho de las ordenadas, 16 grados. Este es 15, esto es 20, 16 estará por acá. Y vamos a señalizarla de esta manera, aquí aproximadamente. Ahí tenemos 16, ahí tenemos 16 grados. 16 grados. Entonces, déjenme escribirlo de una manera más cristiana. Aquí tenemos 16 grados que corresponde a la latitud de nuestra estación terrena. Aquí está, ¿verdad? Aquí, 16 grados. Por este punto voy a trazar una horizontal, hasta intersectar hasta intersectar en este punto a la curva vertical que tenía hace un momento. Entonces, voy a trazar en color naranja lo siguiente. Escuchen bien. A partir de este punto voy a definir cuánto vale el ángulo de elevación. Entonces me desplazo en una curva paralela. Está mal, perdón. Voy a cambiar esto por esto. Me desplazo en una curva paralela. Ay, disculpen el pulso del profesor. Esta distancia paralela acá, y en el que voy a leer el valor entre 55 y 60. Observen que el crecimiento de esta ordenada es en este sentido, ¿no es cierto? Con 55 aproximadamente tendremos aquí un valor de 58, haciendo un poquito de cálculo referencial, 58 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo de elevación es de 58 grados para el Tupac Katari. Vamos a calcular ahora el ángulo de elevación. Esta distancia la voy a replicar apoyada en esta curva, por lo que es lo mismo, voy a subir una curva paralela hasta intersectar aquí arriba, y voy a ver que este valor corresponde a mi beta, a mi ángulo de elevación. Y esto se mide 45, 60, está entre 50 y 55, entonces aproximadamente es 51. A ver. 51. Okay. Aquí este beta, entonces obtenido, estaría del orden de 51 grados que tengamos. Por lo tanto, el ángulo de azimut beta y el ángulo de elevación han sido determinados. El de elevación con 58 y el de azimut con 55. Entonces, nos da oportunidad de calcular cuánto tengo que elevar el reflector parabólico para capturar señal del Tupac Katari en 58 grados y cuánto tengo que desplazarme hacia o desde el norte geográfico. Este ajuste se hace muy sencillo. Ya en el lugar de instalación del reflector de la estación terrena para ubicar señales. Personalmente lo he hecho muchísimas veces y puedo bajar los informativos, puedo ver los eventos deportivos desde el Tupac Katari que transmite, por ejemplo, Canal 7. Bueno, esta es la manera. Ahora les he hablado de un ángulo crítico, ¿verdad? De 5 grados. Vamos a ubicar dónde está el ángulo crítico de 5 grados. Miren, hasta acá, este es de 0 grados y este es de 5 grados, estas dos curvas.
Este espacio de acá, estoy rayando, es el comprendido entre 0 y 5 grados. Entre 0 y 5 grados. Ahí está. Por lo tanto, cualquier valor que se encuentre comprendido, y lo voy a marcar con rojo, cualquier valor de latitud y longitud, de longitud satelital y latitud y longitud de una estación terrena que se encuentre por acá o por acá dentro de estas dos curvas, entre 0 y 5 grados, entonces tiene un nivel de afectación muy grande en cuanto a la atenuación debido a que la distancia que recorre el haz radioeléctrico entre el satélite y la estación terrena es muy grande. Por lo tanto, esta es la zona crítica que les mencionaba, entre 0 y 5 grados. Esto sigue corriendo a 10 grados, que es esta, y después a 10 grados, que es esta curva, 15 grados, que es esta, y se inicia, digamos, el movimiento descendente del ángulo de elevación. ¿Está bien? Repito, entonces, ángulos de elevación por debajo de 5 grados, menores a 5 grados, corresponden, o entre 0 y 5 grados, corresponden a una zona crítica de alta atenuación. Perfecto. Sáquense una captura de pantalla, por favor. Sáquense una captura de pantalla. Y ya después les voy a dar al retorno dentro de, a ver, lo ponemos a 8:19, bien. A 8:45, cuando retornemos, les voy a tener ya preparado unos cuantos ejercicios en los cuales, utilizando tablas universales, me puedan determinar ángulos de elevación y de azimut para diferentes satélites que se encuentran dentro del hemisferio de cobertura de Bolivia, de manera tal que puedan practicar sobre esta curva. Muy bien, muy bien. Giovanna tiene ya la captura de pantalla. Buenos días, Giovanna. Buenos días, doctor. Sí, yo lo tengo. Excelente. Muy bien. Jonathan, buenos días. Jonathan, buenos días. Jonathan se aburrió y se salió de clase. Caramba. Vamos a tener que ponerle un ausente, Jonathan. Bien, vamos con otro de mis estudiantes. Buenos días, Nayeli. Creo que le apunté bien al nombre. Nayeli, buenos días. Días, doctor. ¿Tiene la captura de pantalla, Nayeli? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Muy bien, listo. Entonces, nos vemos a 8:45. Inmediatamente que nos incorporemos van a recibir por lo menos 3 ejercicios de cálculo utilizando tabla universal de ángulo de elevación, de ángulo de azimut. Por favor, si pueden ingresar a la red, a internet, y obtener ya una imagen, mejor si es una impresión, de esta tabla universal. Yo tengo aquí varias, pero es imposible para mí mandárselas a no ser que sea en una imagen, que por el momento podríamos solucionar de esa manera, que yo les envíe una imagen. Eh, bueno, veremos cómo vamos a verlo. Nos vemos 8:45, estimados estudiantes. Vamos a borrar todo esto. Como ven, no es nada complicado hacer el cálculo respectivo de ángulos de elevación y azimut en satélites
en satélites geosíncronos. Geosíncronos no sirve para satélites LEO ni satélites MEO, satélites geo. Muy bien, se los voy a dejar acá la imagen y nos vemos en ese tiempo. Muy bien.